Las galaxias que nos rodean parecen estar cayendo, acercándose más y más a un punto misterioso. Nosotros mismos nos estaríamos dirigiendo hacia allí. Es el Gran Atractor. Pero, ¿qué hay en ese lugar? ¿Por qué nos atrae? ¿Nos encaminamos hacia una enorme colisión con otras 100.000 galaxias? Vamos a verlo. El cosmos es un lugar que alberga muchas cosas misteriosas. Si quieres empezar a comprender de forma profunda todo lo que nos oculta, te recomiendo mucho probar Brilliant. Me gusta un montón Brilliant porque te permite mejorar en materias como la física, las matemáticas, la programación, a través de lecciones interactivas y personalizadas. La clave de Brilliant es que, a medida que te vas metiendo en el contenido del curso, la propia lección te plantea pequeños problemas para comprobar si lo estás entendiendo todo bien. Es decir, que aprendes haciendo, no viendo vídeos de forma pasiva. Las lecciones son tanto para niños a partir de unos 10 años como para adultos y han sido creados por profesores de sitios súper top, como el MIT, Stanford o Harvard. Por ejemplo, ya que hoy hablamos del universo a gran escala, entendemos muchas cosas de su estructura gracias a las simulaciones que hacemos sobre él. Es decir, que saber programar bien es esencial. Yendo por ahí, el curso que tiene Brilliant de introducción a Python puede ser estupendo. Comprender y entrenar con los bucles, con los condicionales y con otras funciones te servirá para atacar en el futuro con la programación problemas científicos. Si te interesa, tienes 30 días gratis de Brilliant yendo a la dirección brilliant.org/Quantum Fracture, también escaneando este QR que está por aquí o pulsando el link que os dejo en la descripción. También podréis obtener un 20% de descuento en vuestra suscripción Premium con el que tendréis acceso ilimitado a todo Brilliant. Mil gracias a Brilliant por patrocinar este vídeo y, ahora sí que sí, veamos qué está tirando de todas las galaxias de nuestro vecindario cósmico. Vivimos en la Vía Láctea, un conjunto de cientos de miles de millones de estrellas, polvo, gas, agujeros negros y materia oscura unidos por la gravedad. Es nuestra galaxia, pero en el universo existen muchísimas otras, quizá billones de ellas. Así que podemos preguntarnos esto: si las estrellas se juntan en galaxias, ¿es posible que las galaxias también se agrupen en algo más grande? Y, en efecto, cuando observamos el universo a gran escala, abriendo más y más el zoom, vemos que las galaxias no están distribuidas al azar. Algunas se juntan en grupos, pequeños conjuntos de unas decenas de galaxias, o cúmulos, que pueden contener cientos o miles de ellas. Si seguimos haciendo zoom out, aparecen estructuras aún más grandes, supercúmulos, formados por un montón de grupos, cúmulos y galaxias individuales. Y la cosa no acaba ahí. Los supercúmulos se reúnen en larguísimos filamentos y murallas de cientos o incluso miles de millones de años luz. Estos filamentos recorren el universo, entrecruzándose y dejando entre ellos grandes vacíos cósmicos en los que apenas hay galaxias, un poco como una esponja. Es la red cósmica. Ahora, ¿dónde encajamos nosotros en todo este orden? ¿Cuál es nuestra dirección dentro de la red cósmica? La Vía Láctea, junto con Andrómeda, la galaxia del Triángulo, y en torno a un centenar de galaxias más pequeñitas, forman el grupo local. Este se encuentra en el supercúmulo local, un conjunto de unos 100 grupos y cúmulos de galaxias que se extienden a lo largo de más de 100 millones de años luz. Si la Vía Láctea tuviera el diámetro de un guisante, el grupo local sería tan largo como un monopatín y el supercúmulo local como un autobús. A su vez, este supercúmulo forma parte del complejo de Piscis Cetus. Podría medir más de 1.200 millones de años luz. Volviendo al guisante, esa estructura tendría la longitud de un campo de fútbol. Bueno, o al menos esa era la visión que teníamos a finales del siglo pasado. Porque en 2014, un grupo de investigadores descubrió que había algo más. Pero, para entenderlo, antes os tengo que hablar del Gran Atractor. Vayamos atrás en el tiempo. A finales de los años 20, Edwin Hubble se dio cuenta de que casi todas las galaxias parecen estar alejándose de nosotros, y cuanto más lejos estaban, más rápido iban. Halló una relación entre la distancia a la que se encuentra una galaxia y la velocidad a la que se aleja de nosotros. Es la ley de Hubble. Lo realmente revolucionario, que ya hemos explicado en otros vídeos, es que no son las propias galaxias las que se están moviendo. Si vemos que se alejan, es porque el espacio entre ellas no deja de crecer. A cada segundo que pasa, se fabrica nuevo espacio. El universo se está expandiendo. Pero si medimos con un poco más de cuidado la velocidad y la distancia de esas galaxias, vemos que la ley de Hubble nunca se cumple exactamente. Eso quiere decir que, más allá de la expansión del universo, las galaxias también se mueven por su cuenta.
debido a la atracción gravitatoria de la materia cercana. Si un grupo de galaxias se encuentra cerca de un supercúmulo, se verá atraído por él y se desplazará hacia allí con una cierta velocidad, conocida como velocidad peculiar. En los años 70, los astrónomos descubrieron que las galaxias de nuestro propio grupo local también tienen una velocidad peculiar. La prueba más concluyente tiene que ver con la luz más antigua del cosmos, el fondo cósmico de microondas, del que ya os hemos hablado en un porrón de vídeos. Esa luz llena todo el universo y tiene aproximadamente el mismo color en todas partes. Pero hay una dirección donde vemos una pequeña diferencia. Es un poquito más rojiza y, en el sentido contrario, un poquito más azulada. Es la magia del efecto Doppler. Mirad, si tenemos una fuente que emite luz de un color determinado y nos movemos hacia ella, cada pico de la onda luminosa tardará un poquito menos en llegar hasta nosotros. Como resultado, nos parece que los picos nos llegan con más frecuencia y eso hace que veamos la luz más azulada. Si nos alejamos de la fuente, pasa lo contrario. Los picos de la onda nos parecen más espaciados y la luz más rojiza. Es el mismo efecto que hace que la sirena de una ambulancia suene más aguda cuando se acerca a nosotros y más grave cuando se aleja. Así que la diferencia en el color del fondo de microondas nos indica que nos estamos desplazando en esa dirección, ni más ni menos que a 600 kilómetros por segundo. A esa velocidad podrías dar una vuelta a la Tierra cada minuto, más o menos. ¿Qué estaba tirando tan fuertemente de la Vía Láctea y el resto de galaxias cercanas? Había un sospechoso evidente: el cúmulo de Virgo, la gran concentración de galaxias más cercana a la Vía Láctea. Y en efecto, contribuye un poco a ese tirón, pero no lo explica por completo. Si descontamos esa fuerza, descubrimos que nuestro grupo local está sufriendo una atracción bastante intensa desde una región del cielo situada aproximadamente en la constelación del Centauro. Y no solo eso, los astrónomos siguieron midiendo las velocidades peculiares de muchas otras galaxias, más allá del grupo local. Descubrieron que, en general, parecían apuntar hacia ese mismo lugar. Lo llamaron el Gran Atractor. Pero, ¿qué demonios hay allí? El problema es que no podemos verlo. El Gran Atractor está situado casi en el plano de la Vía Láctea. En esa dirección, el polvo y el gas de nuestra propia galaxia obstaculizan nuestra visión. Bloquean gran parte de la luz de cualquier objeto que se encuentre más allá. Es un poco como intentar ver lo que hay detrás de una montaña. Ahora, eso ocurre con la luz visible, la que podemos ver con nuestros ojos, pero no con otros tipos de luz. Por ejemplo, los rayos X pueden atravesar el polvo mucho mejor, y los cúmulos de galaxia contienen enormes cantidades de gas caliente que emite rayos X muy intensos. Gracias a los telescopios espaciales y a otros tipos de radiación electromagnética, los astrónomos comenzaron a detectar la radiación procedente de la región del Gran Atractor. Y en los 90 lograron, al fin, vislumbrar qué se escondía ahí. En realidad, no es un único objeto, como un colosal agujero negro o algo así. Más bien se trata de una región con una densidad de materia especialmente elevada, donde existen varios cúmulos de galaxias. El principal es el de Norma, descubierto en 1996. Reúne la masa de 1000 billones con B de soles. Aunque comparable a la del cúmulo de Virgo, la cosa es que no es el único. Hay otros 5 o 6 cúmulos aquí metidos, como el de Hidra o el del Centauro. Una influencia gravitatoria titánica. Vale, pero ¿cómo hay allí tanto cúmulo? ¿Por qué existe una concentración tan alta de masa? ¿Quién la ha puesto ahí? Todo forma parte de la evolución del universo. Fijaos, poco después del Big Bang, el cosmos era una especie de sopa caliente de materia y radiación. Esa sopa era muy uniforme, casi igual en todos sitios. Y la clave está en el casi. Había zonas con un poquito más de materia que otras, algo que también quedó reflejado en minúsculas diferencias en el color del fondo de microondas. La gravedad de esas zonas comenzó a atraer aún más materia, y las diferencias se fueron amplificando. Así se fueron formando las galaxias, los cúmulos, los supercúmulos y los filamentos de los que os hablaba antes. Las simulaciones cosmológicas modernas son capaces de recrear muy bien la formación de esta red cósmica, especialmente cuando incluimos la materia oscura, que actúa como el esqueleto que sostiene toda esa estructura. Así que el Gran Atractor no es una rareza, simplemente es uno de los nodos de esta red cósmica. Y fijaos, lo más curioso, todo esto nos ayudó a completar nuestra dirección cósmica. Los astrónomos siguieron estudiando las velocidades peculiares de
muchas otras galaxias y cúmulos, cada vez más lejanos. Y descubrieron algo sorprendente. A lo largo de más de 400 millones de años luz, las velocidades seguían apuntando hacia la región del Gran Atractor. Y eso nos estaba diciendo algo. Pensad en esto. ¿Cómo sabemos que los planetas, las rocas del cinturón de asteroides o los objetos helados que hay más allá de Neptuno forman una misma estructura, el sistema solar? Porque se mueven de la misma manera. Todos ellos orbitan alrededor del Sol debido a su atracción gravitatoria. Del mismo modo, si vemos que muchas galaxias y cúmulos se mueven de forma parecida, eso sugiere que forman parte de una misma estructura más grande. Resulta que el supercúmulo local en realidad no es más que un pequeño lóbulo de algo que los astrónomos han bautizado como Laniakea. En hawaiano significa cielo inconmensurable. Y el nombre le viene que ni pintado. Es una estructura realmente colosal. Tiene un diámetro de unos 500 millones de años luz. Medio campo de fútbol, en nuestra analogía. Y contiene unas 100.000 galaxias que parecen estar fluyendo hacia la región del Gran Atractor, como si cayeran por las laderas de un valle gravitatorio. Así que, misterio resuelto, no tan rápido. Hemos visto que con el cúmulo de Virgo no bastaba para explicar los 600 km por segundo a los que nos desplazamos por el espacio. Bien, pues la cosa es que con el Gran Atractor tampoco basta. Hoy sabemos que hay algo que está atrayendo al Gran Atractor. El supercúmulo de Shapley, situado a unos 650 millones de años luz. Es la mayor concentración de galaxias del universo local, unas 10 veces más masivo que el cúmulo de Norma. El tirón gravitatorio de ese mastodonte podría explicar una buena fracción de nuestra velocidad a través del universo, quizá hasta una cuarta parte. Y, un poco más allá, otro enorme supercúmulo descubierto más recientemente, el de Vela, también podría estar poniendo su granito de arena. Pero la cosa no acaba ahí. Justo en la dirección opuesta al supercúmulo de Shapley se ha encontrado otra estructura inmensa, en este caso, un enorme vacío cósmico. La menor atracción gravitatoria de esta región del espacio contribuye a que el grupo local y toda la Laniakea se muevan hacia el supercúmulo de Shapley. Nadie tira en esa dirección, así que nos vemos arrastrados en la contraria. En la práctica, eso crea una especie de repulsión y por eso a ese vacío se le conoce como repulsor dipolar. Pero volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿en el futuro acabaremos hechos papilla, chocando contra cientos de miles de galaxias, ya sea en el Gran Atractor o en el supercúmulo de Shapley? La verdad es que no. Y es que hay un pequeño truco en toda esta historia. En realidad ya lo he mencionado antes, pero es fácil pasarlo por alto. Cuando hablamos de galaxias moviéndose hacia el Gran Atractor, estamos refiriéndonos solo a las velocidades peculiares, pero aún nos queda la expansión del universo. En el grupo local, la gravedad es lo bastante intensa como para superar a la expansión. Decimos que es un sistema ligado por la gravedad. Las galaxias del grupo no se separarán unas de otras, y de hecho, con el tiempo, acabarán uniéndose en una única galaxia. Forma parte de nuestra famosa colisión con Andrómeda, de la que ya hablamos en este vídeo. Pero si nos fijamos en Laniakea, no ocurre lo mismo. En los supercúmulos, la expansión es más fuerte que la atracción gravitatoria. De modo que, si juntamos todo, en realidad no nos estamos acercando al Gran Atractor, sino alejando de él. Que toda la Laniakea parezca fluir hacia allí es algo que solo ocurre cuando nos olvidamos de que el espacio está creciendo y nos fijamos solo en esas velocidades peculiares. De hecho, el espacio no solo está creciendo, sino que lo hace cada vez más deprisa, de forma acelerada. Y eso, como os explicamos en este otro vídeo, parece implicar que todas las galaxias, salvo las que están ligadas por la gravedad, irán distanciándose más y más del resto, hasta acabar desconectadas unas de otras. El final del universo no consiste en que todo termine concentrado en un mismo lugar, sino en acabar más solos que la una. Pero, ¿quién sabe? La naturaleza de la expansión cósmica aún esconde muchos misterios y no estamos completamente seguros de cómo se comportará en el futuro. Quizá nuestro destino esté escrito en algunas de estas grandes estructuras que estamos empezando a descubrir. Y ya sabes, si quieres más ciencia, solo tienes que suscribirte. Y muchas gracias por vernos.